Somos la sal y la luz de este mundo, y tú eres nuestro Padre. Somos los frutos y tú eres la vid. No somos nada separados de ti. Tú nos transformas con tu verdad y nos llenas de tu gracia. Hoy vístenos de gloria, vístenos de luz, y en tu luz veremos la luz, y por esa luz somos la luz del mundo. En nosotros verán la imagen. Buenos días, amada familia. Un buenos días como tan pobrecito. Buenos días, amada familia. Oh, qué diferencia, viva la diferencia. Qué bien, qué bien. Bueno, si ustedes escucharon atentamente la invocación, tendré que decirle que fue un condensado de todo lo que yo voy a hablar. Ya yo no tengo que predicar hoy. Literal, fue un condensado. Hasta los mismos versos, claro, hay un poco más de versos acá. Y me gozo. ¿Por qué me gozo? Porque cuando uno está entrelazado en el espíritu, hay conexiones hay unas conexiones tan fuertes que se dan en el espíritu que muchas veces nosotros ni siquiera podemos entenderlo, pero es una realidad. Así que yo voy directamente al mensaje de hoy. ¿Cuántos de ustedes realmente
recibieron la invocación de la palabra y la internalizaron, o sea, no internalizarla, sino que la absorbieron. Yo espero que eso sea una realidad. De todas maneras, aquí estamos. Seguimos con la miniserie que se llama La palabra de Dios es el conducto, es el canal por el cual nosotros recibimos gracia. Digan gracias. Para usted quizás poder entender lo que estamos hablando hoy, tendría que ir a nuestro sitio web y venir rastreando las prédicas desde el año pasado, porque todos acá, todos los que imparten la palabra de Dios, hemos venido hablando acerca de la gracia. Y ciertamente es un misterio tan y tan profundo, es tan alto, siempre digo, tan ancho, tan largo y tan profundo que nunca podrá ser decodificado, no podrá ser explicado en su plenitud, porque la gracia es la misma sustancia divina de la composición del Espíritu de Dios, como hemos aprendido. Y yo me maravillo de cómo Dios, como el gran estratega, el gran arquitecto del universo, de lo visible e invisible, ha diseñado que por medio de la locura de la predicación las personas sean salvas. Y no solamente que somos salvos porque una vez abrazamos el sacrificio de Jesús y entramos a su reino, sino porque es por medio de la locura de la predicación que nosotros vamos creciendo de gloria en gloria. Si abrazamos, si estamos sentados ante una palabra que recibimos, que es auténtica, que es veraz, que es lo que nosotros llamamos la verdad presente. Creemos en los 66 libros de las Escrituras, pero sí sabemos que el Espíritu Santo, en su kairos, en los kairos que Él trae sobre la tierra, hace ciertos énfasis muy puntuales para que la iglesia se expanda y pueda entrar en el curso del río de Dios y nosotros podamos llegar a ser esa iglesia gloriosa. La iglesia de Cristo no será derrotada jamás. Nada ni nadie podrá derrotar la iglesia porque es la agencia más poderosa del universo entero. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un ejército. Por eso andamos sincronizados los unos a los otros a la voz del Espíritu, marchando hacia adelante, avanzando, no retrocediendo, sino avanzando. Y doy gracias por ese remanente fiel que está disperso en toda la tierra. También estamos viendo como la palabra de Dios no solamente es el conducto, es el canal, sino también la palabra es el contenedor. ¿Cuántos de ustedes han visto en película esos contenedores inmensos que esos mega barcos traen múltiples de contenedores y lo ponen en la aduana? ¿Ustedes lo han visto? Pues yo deseo que usted vea, si usted puede pintarse ese cuadro de cómo la palabra de Dios que es impartida, claro, hay condiciones internas, como hemos estado hablando la semana pasada, que son condiciones necesarias para usted poder recibir ese mega contenedor que está lleno de gracia. Miren ese contenedor como si fuese la palabra de Dios, que viene a su vida, que llega a su vida para usted recibirla. Pero hay prerequisitos para usted recibir, al igual que hay prerequisitos para entrar al reino de Dios. ¿No es así? Usted debe de aceptar el enviado de Dios. El enviado es aquel que Dios envía en representación de Él. Sabemos, como lo dice la palabra, que desde la eternidad el Padre y el Hijo pactaron. Antes de que Dios creara los cielos y la tierra, se hizo una negociación eterna de un pacto. Dios juró, no teniendo con quién jurar, porque nadie se compara a Dios, juró por sí mismo. Y Primera de Pedro lo declara, cómo el Padre y el Hijo pactaron desde la eternidad. ¿Para qué? Para que cuando Dios creara los cielos y la tierra, que lo hizo a favor de su Hijo, se pudiese dar a conocer quién es Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero Dios quería darse a conocer. Por eso vemos en Génesis
que Dios, ¿qué dice él? ¿Qué hizo Dios el primer día? Él dijo, sea la luz. Pero como sabemos claramente, no es la luz de la lumbrera mayor y la menor, sino es sea la luz. Dios, darse a conocer. Entonces, la palabra de Dios, siendo el conducto de la gracia, la palabra, o sea, la palabra es el conducto en el cual nosotros recibimos la gracia. También dentro de la palabra está contenida la gracia. Si la palabra de Dios es lo preeminente en su vida, la palabra es igual a ¿quién? A Cristo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Entonces, si esa palabra, la palabra de Dios, el verbo que se hizo carne, es lo primordial en nuestras vidas, entonces nosotros vamos a valorar la palabra de Dios por encima de todo. Habíamos comentado cómo en el Salmo 45, en la parte 2b, la gracia, dice así, la gracia se derramó de tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Toda palabra que salió de la boca de Dios, llámese en la existencia del ministerio de Jesús, destilaba gracia. Pero no solamente en Jesús el Cristo, desde Génesis, porque vemos cómo Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que Dios ha hablado y todo lo que Dios ha hablado a través de sus ungidos, de sus enviados, es la manera en la cual Dios imparte gracia para que nosotros podamos transaccionar con esa gracia. Hemos aprendido que la gracia es mucho más que un don inmerecido. Me agradó tanto esa porción de Eclesiastés 10:12. Ahí está contenido tantas cosas con relación a esta palabra, como se declaró anteriormente. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. El sabio edifica su casa sobre la roca. Sin la sabiduría no se puede edificar nada. Es la sabiduría divina de Dios que edifica su casa, su iglesia en la tierra. No es la sabiduría de los hombres, sino la sabiduría de Dios. Y por eso Santiago dice, el que le falte sabiduría, pídala. Que Él dará mucho más abundante de lo que nosotros podemos esperar. Entonces, en estos mini segmentos que estamos haciendo, estaremos considerando la metodología principal en la cual la gracia se nos comunica. Y habían preguntas que yo hice. ¿Cómo se nos imparte exactamente la gracia? Una pregunta importante. ¿Cómo es eso de que la gracia se transporta a través de la palabra? ¿Cómo es eso? Yo no lo entiendo. Otra pregunta. ¿En qué envase nos llega la gracia? ¿Cómo se nos presenta la gracia? Porque la gracia necesita presentarse en un estuche humano. La gracia necesita un estuche humano. Entonces, si nosotros vamos a crecer constantemente y vamos de gloria en gloria, es muy bueno decir que nosotros todos vamos de gloria en gloria, pero para ir de gloria en gloria hay una responsabilidad que le compete a usted. ¿Sí o no? Hay una responsabilidad. Su disposición en perseverar en la gracia, su disposición de ser constante en la gracia, su disposición de recibir gracia y ponerla por obra internamente, porque como dice la palabra, no solo ser oidores de la palabra, cualquiera puede oír la palabra, pero ser hacedores de la palabra es otra dimensión. Y en el ser hacedor de la palabra es donde la gracia entonces se encarna en nosotros y se hace una realidad vivencial. Entonces, se requiere número uno para recibir gracia, su exposición a la verdad. Y no voy a entrar en ese tema, puede seguirnos en YouTube si desea, porque quiero avanzar con otros puntos importantes que tengo. No todo el que predica la palabra de Dios le está impartiendo gracia a usted. Pero si es la misma palabra, claro que no todo el que predica la palabra le está impartiendo gracia. La palabra es transmitida cuando Dios envía a un hombre, a una mujer sobre su vida para impartirle gracia. Y no todo el que está delante de un púlpito es una persona que ha sido señalada por Dios. Sé que eso molesta, pero como estamos en el día de la provocación, puedo decirlo a voz en cuello. Entonces, número uno, su exposición a la verdad, a la palabra de Dios auténtica, sin ser manipulada. Y número dos,
su actitud interna. Hablé la semana pasada del corazón, no voy a entrar ahí. Pero aquí se dijo en la invocación claramente que usted puede estar delante de un dispensario de gracia y no recibir nada por su condición interna, por pensamientos, argumentos, altiveces y fortalezas que rebotan la palabra que está siendo impartida a usted. Entonces, la manera principal en la cual nosotros podemos recibir es la gracia de Dios, es a través de su palabra, recibiendo esa verdad presente, esa palabra auténtica, esa palabra que viene a transformar, a renovar los ojos de nuestro entendimiento. Pero para eso el Padre, en su sabiduría, creó lo que se llama el principio de la paternidad espiritual. O sea, formuló desde la eternidad. Y muchos dicen que hoy en día ese es un principio que no existe. ¿Saben por qué? Por el abuso y el mal uso que se ha dado a ese principio eterno. Pero desde la eternidad estaba Dios Padre y ¿qué? Y Dios Hijo. Y sabemos claramente que Dios Padre es nuestro Padre supremo. Es el Padre de todos los espíritus. Entonces, si nosotros estamos conectados, esta casa, o sea, estamos conectados bajo una cobertura, ningún hombre ni ninguna mujer puede dar cobertura. ¿Están claros conmigo? Ningún hombre y ninguna mujer pueden dar cobertura. Ahora, la palabra que imparte ese hombre o esa mujer es lo que nos da cobertura a nosotros. Pero también se requieren lazos, se requiere una relación que debe ser establecida, una relación de pacto, una relación donde nosotros estamos tan íntimamente relacionados por medio de la gracia. No es que tenemos que estar todo el tiempo juntos y dándonos llamaditas de teléfono y saliendo juntos, no. Eso es una relación espiritual, de espíritu a espíritu, que se va formulando mediante la gracia. Por ejemplo, como he hablado anteriormente, yo tengo cobertura. Nosotros en esta casa le rendimos cuenta a los pastores, pero mis pastores son mucho más que pastores. Son padres. Son nuestro padre, mi padre espiritual, digo mío, porque a través de lo que yo recibo de ellos, yo lo imparto en la casa. ¿Me explico? Y eso en el mundo espiritual nos da una cobertura ante los ataques feroces del enemigo. Y vimos también de una manera cómo José, el padre representativo de Jesús, lo formó, lo educó, lo instruyó. Nosotros estamos en el mes de los padres aquí en la República Dominicana y personalmente yo quisiera expresarle a ustedes que queremos hacer de este mes un mes muy especial porque tenemos un Padre en los cielos, tenemos padres biológicos que nos engendraron y tenemos también un padre espiritual. Yo tengo mi padre espiritual y aquellos que deseen abrazar este principio, pues son beneficiados, se benefician también de ese principio eterno. Habíamos mencionado también que la manera en la cual podemos acceder a la gracia, aunque la manera primaria es a través de la palabra, de recibirla y de estar conectado a un dispensario que pueda traer una palabra veraz y verdadera, también está la humildad. Está la generosidad, está la honra que usted le brinda, no solamente a aquel que Dios le ha enviado a su vida para que usted pueda ser formado a la imagen y semejanza por la cual el Padre lo formó, tanto a usted como a mí. Salmo 25:9 dice, examinará a los humildes por el juicio. Salmos 25:9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Cómo la gracia encamina a los humildes? Para que podamos caminar en justicia divina,
para que podamos caminar conforme a los preceptos, estatutos y lo que Dios ha declarado en su palabra. También la misma gracia enseña a quién, a los mansos. No piense que porque una persona tenga un carácter fuerte no sea manso. Eso no tiene una cosa que ver con la otra. La mansedumbre es una disposición interna, cómo yo recibo la palabra con mansedumbre, cómo yo recibo la palabra con humildad. Y por eso tenía aquí en Mateo 11:29, donde el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. En Mateo 11:29, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso de vuestras almas, que creo que es algo que todos procuramos. ¿Por qué? Porque cuando nuestra alma está agitada, cuando nuestra alma está inquieta, la vida no es sabrosa. Pero cuando nuestra alma está en quietud, como declaramos en el Salmo 40, ayúdeme, 42, 45, gracias, 45, donde estábamos proclamando, estad quietos y reconocer que Dios es Dios. Estad quietos y reconoce la gracia de Dios. Para que tu alma, 46, Salmo 46, para que tu alma esté en reposo y en paz. Porque a paz nos ha llamado el Señor. Pero para nosotros poder vivir y habitar en esa paz que nuestra alma tanto anhela, se requiere que nosotros seamos mansos y humildes para recibir su palabra. Dios mira de lejos al altivo. ¿Habrá en nosotros algún tipo de orgullo o de altivez que nos impide a nosotros recibir la gracia? También vimos cómo Jesús hecho carne. Él no vino a la tierra y automáticamente fue dotado de Él fue dotado de la plenitud de la deidad en sí. Claro que sí. Pero vemos que desde que Él nació hasta los 30 años, prácticamente no conocemos nada acerca de la vida de Jesús. Aparte de cuando estaba a los 12 años en el templo y luego aparece en el río Jordán, correcto, cuando se perdió, ¿se acuerdan? Y aunque Él era Dios hecho carne, le tomó 30 años formarse, hasta que en el Jordán el Padre declaró, este es mi Hijo amado. ¿Qué dice? En quien tengo complacencia. ¿Y qué más dice? A Él oíd. A Él oíd. No oíd otras voces, a Él oíd. Porque siempre han habido múltiples voces ilegales en esta tierra. No ahora solamente por las redes, siempre lo ha habido. Ahora está amplificado. Ahora las voces ilegales están multiplicadas. Usted prende su celular y le puede salir automáticamente una voz ilegal. Pero ¿a quién Dios Padre mandó a que escucharan? Al Hijo de Dios. Y Él, aunque estaba dotado de toda gracia, Él también vino como hombre y adoptó una posición de humildad, una posición de ser instruible, ser corregible, ser enseñado por su padre José y por María su madre. Y él creció como escuchando siempre. Él estaba en la sinagoga, él estaba aprendiendo la Torá. Los judíos desde pequeño le van enseñando la Torá, la proclaman en voz alta. Eso es algo muy intrínseco de la cultura de ellos. Se la memorizan, la cantan en hebreo, la van declarando constantemente y hacen que los niños pequeñitos se aprendan salmos completos, capítulos completos de la palabra de Dios. Y nosotros apenas le enseñamos un verso bíblico a nuestros hijos semanal, algo en el cual tenemos que meditar y traer una reforma en lo que es el altar de la casa. Yo me acuerdo con uno de mis hijos que yo decía, digan un verso bíblico, y él decía siempre, Jesús lloró. Claro, el más corto y es más fácil. Esfuérzate un poquito y sé valiente, le decía. Entonces es importante que nosotros estemos consistentemente, perennemente, recibiendo palabra de gracia. ¿Saben por qué? Porque nuestra mente se mantiene sana, nuestra mente se mantiene pura. Y todos estamos en un proceso de la renovación de nuestro entendimiento. Y sobre todo la voz legal sobre su vida es, ¿quién Dios le colocó para pastorear su alma?
Es una pregunta. Y yo sé que navegamos, church hopping, no sé cómo se dice eso en español, brincando de una iglesia a otra iglesia. Usted puede navegar a través de las redes y estar el lunes en una congregación, el martes en otra, el miércoles, bueno, estamos aquí los miércoles, los que están acá, por supuesto, los jueves en otra congregación, porque usted puede estar virtualmente los 7 días de la semana, 5 días en iglesias diferentes, ¿sí o no? Pero ¿cuál es la voz legal que Dios ha puesto sobre su vida? La radio, las estaciones, los canales de televisión, ¿cuál es la voz legal? Debemos de preguntarnos eso. Porque es importante que nosotros podamos adaptar las disposiciones específicas que tenía Jesús en su corazón, porque Él es la vara, Él es el modelo. Y debemos de adoptar esa conducta específica que Él tenía. De crecer en la gracia constantemente. Entonces aprendimos que el escuchar la palabra, perdón, pero escucharla y obedecerla, escucharla y obedecerla, escucharla y obedecerla. Y quiero ahora que nosotros podamos considerar los siguientes puntos. Número 1, hemos aprendido que Dios es ¿qué? Espíritu. Número 2, la gracia es la sustancia o la composición del Espíritu de Dios. Ahí lo hemos estudiado bastante. Número 3, Dios expresa su ser, quien Él es, a través de la palabra o a través de las palabras habladas. El dabar, la palabra hablada, se convierte en el aliento de Dios a quien Dios le está impartiendo. Dios expresa su ser, quien Él es, a través de las palabras. La naturaleza de Dios es dada a conocer y expresada a través de sus palabras. ¿Usted quiere conocer a Dios? Conózcalo a través de su palabra o de las palabras. ¿Por qué venimos? ¿Por qué venimos los miércoles, venimos los domingos o otros días que tenemos actividades específicas? ¿Por qué lo hacemos? Yo personalmente vengo porque yo quiero conocerle a Él. Y quiero conocerle no como el Jesús histórico, sino como el Jesús que es espíritu. Porque estamos llamados a conocerle como Salvador una vez nos enseñó, sacándolo de la Escritura. A nadie Pablo conoció según la carne, ni a Cristo mismo. ¿Cómo podemos conocerle si no es a través de las palabras que se nos imparten cada vez que nos reunimos? Porque en lo que comemos nos convertimos. Oír, por eso es tan importante, y como oramos al inicio, Padre, aumenta nuestra audición espiritual. Aumenta la visión. No quiero ver como siempre veo. No quiero escuchar como siempre escucho. No quiero codificar. No quiero analizar el contorno de mi vida a través de los procesos o a través de la mecánica de cómo mi cerebro funciona. Porque todos estamos en una renovación de nuestro entendimiento. Yo no puedo ser como yo era 6 meses atrás. Si lo soy, me quemé. La gracia me sostiene y vuelve otra vez y me pasa al siguiente grado. Entonces, vuelvo y reitero, Dios expresa su ser, quién Él es a través de las palabras habladas. La naturaleza de Dios es dada a conocer y expresada a través de las palabras, a través de la locura de la predicación. Sus palabras, como su ser, que es lleno de gracia, también espíritu y qué? Y vida. Así sus palabras, que son espíritu, comunican ¿qué? Comunican la gracia, el elemento de la propiedad, de la sustancia de su espíritu, de la composición espiritual. Y siempre decimos que aunque sea el espíritu, tiene un peso, tiene un cabot, tiene una sustancia que es espiritual, no es material, pero es una realidad. El Espíritu de Dios son, ¿qué? Vida, imparten espíritus y vida también por igual.
Número 5. La vida y la naturaleza de Dios residen ¿en qué? La vida y la naturaleza de Dios residen en sus palabras. Fíjense la preeminencia que le estamos dando a la palabra, porque de la palabra es el conducto, la palabra es el canal, la vía por el cual la gracia es transportada a nuestros espíritus. Y cuando nuestros espíritus reciben la gracia, comenzamos a conocer a Cristo de espíritu a espíritu. La vida y la naturaleza de Dios residen en sus palabras. Número 6. El oír la palabra de Dios imparte esa gracia a nuestro espíritu. La gracia viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero no es el oír con estos oídos, porque nos confundimos. Tenemos los oídos como órgano, pero están los oídos del espíritu. Y esos son los oídos que tenemos que ir refinando. ¿Cómo se refinan nuestros oídos? Estando expuestos a la verdad presente. Escuchando, rumiando, comiendo, digiriendo, escuchando, rumiando, comiendo, digiriendo la palabra de Dios constantemente. Y eso produce en nuestro espíritu una remoción, como cuando entramos a la playa, que todo está en quietud y de repente usted pisa la arena y se forma como un remolino. Eso es lo que internamente, así lo puedo ver en visión, lo que ocurre internamente en nuestros espíritus. Número 7, la palabra, por cuanto es espíritu y su función es comunicar la gracia. Sea la gracia bien recibida dentro de nosotros para que la gracia pueda producir cuando dice el Señor, yo envío mi palabra para que ella ¿qué? No se devuelva vacía. Y estas son transacciones espirituales que se dan cuando nos reunimos en un lugar. Cuando venimos y nos reunimos a recibir la palabra que Dios tiene para con nosotros, suceden múltiples transacciones que ninguno de nosotros quizás nos damos cuenta. Pero una sonrisa, una palabra impartida, una sola palabra nos puede transformar, no un día de nuestra existencia, sino toda nuestra existencia. Entonces el propósito y el destino de la gracia es ser transmitida, que ésta sea transmitida al espíritu del hombre o la mujer. Llámese el espíritu del hijo o la hija de Dios. Número 8, Dios es espíritu y comunica la gracia, la composición del elemento integral de su espíritu. Y lo hace a través de su palabra. Que quizá usted dice, wow, lo está diciendo de diferentes maneras, de atrás para adelante, de adelante hacia atrás. Pero es algo que yo quiero que sea incrustado dentro de nosotros. Que lo podamos abrazar, porque en la medida que vamos abrazando estas realidades espirituales, que cuando la abrazamos se hacen evidentes en nuestras vidas de una manera que yo digo está palpable. No lo puedo tocar, pero lo puedo sentir. No lo puedo ver con mis ojos naturales, pero lo puedo percibir y discernir espiritualmente. Yo vengo hablándole a ustedes de una dimensión de gloria donde Dios quiere llevarnos. Pero también depende cuánta hambre usted tenga por esta palabra y cuánto deseo, porque muchas veces decimos, ella vuelve y repite y cree que te repite, pero ¿por qué lo hago? Porque es perforando velos y velos y velos, porque nos hemos separado tanto de quienes realmente somos. Y el Señor quiere en este tiempo, en esta estación, que nosotros volvamos a ser quienes estamos llamados a ser. Y esta gracia se comunica a nuestros espíritus para que nosotros también como Cristo podamos convertirnos en espíritus vivificantes. ¿Usted sabe lo que es un espíritu vivificante? Es un espíritu que imparte vida donde quiera que va. A veces no hay que ni siquiera hablar. No hay que ni siquiera hablar, simplemente la presencia y la postura interna de su espíritu.
imparte una virtud necesaria. Y yo veo y he observado en este camino cómo Dios marca la vida de sus hijos en la medida que van creciendo, que Dios permite que se haga visible una virtud de Él específicamente en la vida de un hijo o una hija. ¿Usted ha podido discernir eso que le estoy diciendo? Eso se hace veraz. Entonces, número 9, cuando escuchamos la palabra con la mente de nuestro espíritu, entonces somos iluminados y limpiados. Cuando hablamos de la renovación de nuestro entendimiento, yo le estoy dando una prescripción celestial ahora a usted. Como cuando usted va a un médico y tiene influenza, él sabe qué prescribirle a usted. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿y cómo yo puedo renovar los ojos de mi entendimiento? ¿Cómo yo puedo renovar mi mente? Una mente que todavía tiene tinieblas. Limpia nuestras tinieblas. Purifica mis pensamientos. Santifícame en tu verdad. Todos tenemos luchas internas y todos necesitamos la renovación de nuestro entendimiento para ser transformados a la mente de Cristo. Número 10, la palabra de gracia recibida en el espíritu nuestro debe de ser que tallada o con un cincel. Con un cincel debe ser tallada en nuestra alma, conduciéndonos a una renovación constante y progresiva. Yo deseo que usted sea prosperado, como dice la palabra, en todas las cosas, así como prospera su alma. Si la mente de nuestra alma prospera, seremos prosperados en todas las cosas. Llámese qué, buena salud. Llámese qué, ¿por qué no prosperidad económica? Eso es parte del paquete. ¿Por qué? Porque el Señor hace de sus hijos un conducto de bendición. Porque sus hijos maduros saben que lo que Dios les da no es para ellos exclusivamente, sino es para impartir y para impartir, donde el Hijo de Dios se convierte en una corriente continua de bendiciones. Y cada vez que usted imparte gracia, o cada vez que usted imparte recursos, o cada vez que usted se da a usted mismo en una situación, ¿quién recibe la gloria? ¿El que da o Dios? Porque estamos aquí para la alabanza de su gloria, donde Él está llamado a ser glorificado y enaltecido. Número 11. La obediencia activa a la palabra de Dios purifica y perfecciona mi alma. ¿La qué? ¿La qué? La obediencia activa. No es que yo obedezco un día, yo obedecí por esta semana, ya no, es activa y progresiva que purifica y perfecciona nuestra alma. Y cuando hablo de perfección, hablo de madurez, llevándonos así a un estado de compatibilidad conforme a la posición que nosotros estamos llamados a manifestar como hijos maduros. Yo quiero crecer como un hijo maduro. Yo no quiero ser un nepios, un paidón. Yo no quiero ser un infante o un preadolescente. Yo quiero crecer y madurar y poderlo reflejar a Él. Número 12. La expresión o el propósito de la gracia de Dios es que manifestar la gloria de Dios. Toda la tierra será llena del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren la mar. Y que en nuestros cuerpos los hijos de Dios ahora puedan manifestar su gloria. Acuérdense que gloria habla del carácter, de la naturaleza, de la persona, de la esencia de quien es Dios mismo. Y las añadiduras son los milagros creativos, el sanar los enfermos, el resucitar muertos, esas son las añadiduras. Porque antes veíamos la gloria como los milagros. No. La gloria es expresar la naturaleza, la esencia y el carácter de Dios. Y la gracia, que es única, es singular, sin par, es exclusiva, está destinada específicamente está expresada de una manera para que los hijos de Dios
a quien Dios le coloca un padre espiritual, pueda ese padre, mediante la palabra constante que trae, o aquellos también que vienen a colaborar en la edificación de sus hijos, esos hijos puedan entonces llegar a darle cumplimiento al destino apostólico y profético que Dios predeterminó desde antes de la fundación del mundo. Los padres espirituales, si usted tiene un padre espiritual, quiero decirle que la función de ese padre espiritual, que es mucho más que un pastor, deben de entender eso. Miren, en la Biblia en inglés, usted lo puede buscar, la palabra pastor solamente sale 2 veces. Yo estaba más o menos haciendo ciertas comparaciones en español. Si hay la palabra líder, de una vez te dice pastor. O sea, usan múltiples veces la palabra pastor en la versión en español, pero en inglés 2 veces. Y sí, es una función que Dios nos da, indudablemente. Pero un padre espiritual vela integralmente por el bienestar de ese hijo, que no es de uno, ¿eh? Si nosotros somos padres sustitutos, padres representativos, Él es el Padre de todos los espíritus. Pero Dios aquí en la tierra, a los que pertenecen a su reino, le coloca un padre espiritual, que aunque dice padre espiritual, puede ser en un estuche, como hemos mencionado, en un cuerpo femenino, porque el padre espiritual carga el espíritu del padre para pastorear el alma de sus hijos, y formarlos para que puedan llegar a ser hijos maduros. Ese es el propósito. Los padres espirituales velan por el alma de cada hijo. Y también velan por el alimento espiritual que reciben cada hijo. Porque si un hijo no recibe una buena palabra, está en una desnutrición espiritual. Y usted puede tener, hacen un examen de sangre, usted puede tener la hemoglobina bien, los triglicéridos, yo no sé, todo el conjunto de esa analítica, porque aquí hay médicos y yo sé menos cero de ese asunto. Usted puede tener una excelente analítica, pero espiritualmente tener una hambruna y tener una anemia crónica. Usted puede estar vivito y coleando, pero espiritualmente tiene una anemia. ¿Por qué? Deje que su alma sea pastoreada. Deje que su alma sea alimentada, que su alma sea instruida, corregible. Y como mencioné el miércoles antepasado, Dios es el Padre de todos los espíritus. Él es el Padre de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro cuerpo. Él es el Padre de todo. Pero en su sabiduría eterna, Él coloca padres espirituales para que formen, repitan conmigo, para que formen mi alma. Porque todos venimos con un alma distorsionada. Porque acuérdense que nosotros recibimos información, si no, me corrigen si estoy equivocada, de 120 generaciones atrás, según lo que estamos aprendiendo. Y es una información genética, es una información que recibimos de nuestros ancestros. Y de repente uno se levanta en una generación y tenemos que ser totalmente renovados y transformados de esa genética ancestral, ¿sí o no? Porque somos seres espirituales con un alma y con un estuche físico. Nuestro estuche físico es tan importante como el espíritu. Antes nos enseñaban que no era así, que todo era el espíritu, el espíritu, el espíritu. Pero ¿de qué le vale a usted tener un espíritu si usted no tiene un estuche físico que albergue ese espíritu y su alma no esté progresando como debería de madurar y crecer? Entonces eso sería como un cortocircuito interno. Entonces Dios es el Padre de todos los espíritus. Y también Él coloca padres espirituales que son dados a la vida de todos nosotros. Yo tengo mis padres espirituales por igual, que son dados a nosotros para tratar con el alma de los hijos de Dios. Y Dios nos da también padres naturales. El primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre. Pero luego en Efesios te dice, en la versión en inglés, honra a tus padres en el Señor. ¿Se refiere a qué? A los padres biológicos no, porque usted puede ser un hijo de Dios y sus padres biológicos no haber nacido de nuevo, ¿correcto? Habla de los padres espirituales. Y como dice la palabra, no tendréis muchos padres.
Porque si usted tiene un padre aquí, un padre allí, ¿qué será? Un monstruo de 7 cabezas. Y todos mirando la vertiente de la vida desde una perspectiva diferente. Dios coloca una voz legal sobre su vida. Está en usted recibirlo o no recibirlo, porque todo depende de las disposiciones internas de su alma. Entonces los padres naturales, como en este mes celebramos el Día de los Padres en nuestra nación, también estamos llamados a honrar a nuestros padres naturales. ¿Saben por qué? Porque Dios usó esa simiente para que nosotros pudiésemos ser engendrados en el vientre de nuestras madres. Y aquí enseñamos que a los padres naturales se honran, porque honra a quien honra merece. Entonces, este concepto de que Dios es espíritu, alma, perdón, Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. También Dios es el Padre de los espíritus. Dios coloca en su soberanía padres espirituales para que puedan instruir nuestra alma, formar nuestra alma, así como también Él elige en su soberanía los padres en el cual naturales, gracias, en el cual nosotros seremos engendrados. Y les voy a decir algo. Dele gracias a Dios en el contexto familiar que usted nació, porque Dios usó ese mismo contexto familiar para formarlo usted y por medio de la metodología del sufrimiento usted acercarse al Señor. Porque a veces decimos, ¿y por qué no nací con los padres de fulano o de mengano? Dios es soberano. Entonces cae, no se mueve ni una hoja de un árbol sin que Él lo permite, no cae. Entonces, si los cabellos suyos están contados, o sea, Él es el soberano. Él nos coloca a nosotros donde Él quiere y en el lugar geográfico que Él quiere. Él es el soberano. ¿Quién puede discutir contra Dios? Ninguno de nosotros. ¿Quién puede argumentar cuando su mente es tan alta, tan sublime, que es incomparable con la mente de nosotros? Qué limitados somos nosotros. Y a veces qué arrogantes somos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? No pregunte por qué, simplemente para qué Dios te hizo nacer en un contexto de familia con las situaciones que a veces pensamos que las situaciones de nuestra familia son tan diferentes a las del prójimo, y cuando hablamos con el prójimo nos damos cuenta que esa misma familia tiene muchísima similitud con nuestra familia, porque al fin y al cabo somos humanos, somos seres humanos que venimos arrastrando ancestralmente tantas cosas. Pero cuando entramos en Cristo, por cuanto hemos abrazado su obra redentora, dice la palabra que somos una nueva creación. Somos una nueva raza. Tenemos el mismo estuche de cualquier humano, pero por dentro, en esta vasija de barro, cargamos la simiente divina de Cristo. Somos una nueva raza de reyes y sacerdotes. Y quiero decirles que Dios ha invertido en la vida de cada uno de nosotros demasiado. Número 1, derramó su sangre preciosa. Número 2, nos selló con su Espíritu Santo. Número 3, nos trasladó automáticamente a su reino eterno. Y ahora estamos todos en un proceso de la renovación de nuestro entendimiento, de la renovación de nuestra alma, para llegar a exhibir la gloria de Dios y que el Padre pueda decir sobre nuestras vidas un día: tú eres mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Tú eres mi hija amada en quien yo tengo complacencia. El día que usted sepa, número 1, quién soy y por qué estoy en la tierra, todos sus problemas se le van a solucionar a usted. Porque usted verá su vida desde la perspectiva de que soy hijo y tengo un Padre, mi Padre celestial, y que tengo un propósito existencial. No importa la condición o la forma en la cual usted haya nacido. Usted nació por la soberanía de Dios, porque así lo quiso Él, el Padre de los Espíritus. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? O sea, colocar nuestra mirada y marchar hacia adelante. No vamos a retroceder, porque la meta es la glorificación de Dios sobre el cuerpo corporativo de Cristo en la tierra. Ya se acabó mi tiempo aparentemente. Dice así también: la relación de padres espirituales e hijos espirituales es el concepto central para la restauración de la casa de Dios, de la casa del Padre. ¿Por qué digo esto? Dios no puede esperar
que las familias de la tierra se ordenen para Él darle fin a esta era. Imagínense, aquí hay psicólogos, aquí hay terapeutas. Nunca vendría el Señor de vuelta entonces. Y por eso en Malaquías, Él declara que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, si no va a destruir la tierra. Pero siempre que exista un remanente, Dios no va a destruir la tierra. Luego vemos 400 años después cómo aparece Juan el Bautista, que carga el espíritu de Elías, que su función es que preparar un pueblo dispuesto para la venida del Señor. Ese es nuestro trabajo ahora, preparar un pueblo dispuesto, porque Él viene. Pero Él viene por una iglesia gloriosa, no una iglesia derrotada, no. Entonces, Hebreos 13, 17a, si me lo pueden poner en pantalla. La versión en inglés dice, obedeced a vuestros líderes, pero aquí en español dice, en Hebreos 13, 17, porción A, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Si usted es un hijo de Dios, si usted es genuinamente un hijo de Dios, es su responsabilidad obedecer a sus pastores, padre espiritual, y sujetarse a Él. ¿Por qué? Porque ellos velan por su alma. Y si usted desea prosperar en todas las cosas, entonces, dele la oportunidad que un hombre o una mujer con tantos defectos, porque todos tenemos defectos, perfecto solamente Dios, pero caminamos hacia la perfección, que pueda pastorear su alma, cuidar de su alma. Porque saben algo, nosotros tenemos que darle cuenta al Señor. Tenemos que darle cuenta. Hebreos 13, 7 dice, acordaos de vuestros pastores. Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores que os ¿qué? Hablaron la palabra de Dios. Entonces, aparte de acceder a la gracia a través de la palabra de Dios, en un sentido general, ahora de una manera más específica, nosotros necesitamos conectarnos. Esa es la responsabilidad de nosotros. Conectarnos y escuchar y obedecer la palabra que se nos está impartiendo. Por eso, si yo escucho hoy la palabra, hoy domingo, el lunes me voy y navego en otra y oigo otra voz y oigo otra voz, usted está diluyendo la gracia. Ahora, yo sí le digo y mando cada vez que puedo prédicas e imparticiones de gracia de mi pastor, de mi cobertura, de mi padre espiritual. Se lo mando cuando Dios me dice, entrégaselo, mándaselo. Y yo feliz de que ustedes estén conectados a esa palabra de gracia, porque esa es la palabra que me ha formado a mí y que yo deseo que todos ustedes también sean formados. Y no voy a decir exclusivamente que nosotros tenemos la verdad tampoco, no, para nada, no. Pero usted sí está llamado a discernir si la palabra que usted está recibiendo es de Dios o no. Y hacer como los de Berea. Pablo hablaba y decía, bueno, vamos a ver si lo que Pablo está diciendo está en las Escrituras. Usted tiene que investigar también. Entonces, en un sentido general, todos nosotros necesitamos escuchar y obedecer la palabra de gracia que fluye de la persona que Dios ha colocado para velar su alma. La palabra de Dios, el propósito de la palabra de Dios y la gracia es que de manera progresiva nuestros espíritus puedan recibir la totalidad de la impartición de gracia. Y en la medida que nuestros espíritus reciben esa totalidad, nosotros la impartimos. Nuestro propio espíritu la imparte al alma nuestra. Y nuestra alma entonces le habla al cuerpo y le dice, lo que estás haciendo conviene, no conviene. O alma mía, quiétate, o alma mía, debes de estar en una constante renovación en la mente de nuestro espíritu. Pero también está en la mente del alma. Efesios 4, 23 declara, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos dos mentes. Yo me imagino que el cuerpo también tendrá una mente. No ha llegado a esa revelación todavía. Pero está la mente del espíritu, la mente del alma. Pero yo sé que las células que componen nuestros órganos tienen información genética. Y creo que también hay algo que yo no lo he descubierto todavía. Pero muy interesante. Entonces, una vez que esto es una realidad en nuestra vida, donde nuestros espíritus de una manera progresiva se van renovando
mediante la recepción continua de la palabra de gracia en nosotros, entonces vamos a estar listos para que esa gracia se manifieste, nos potencialice, porque nosotros vamos a ser esos receptores del depósito de gracia que Dios derrama sobre nosotros. Imagínense que somos contenedores o vasijas de Dios y que estamos llamados a estar llenos de gracia. Por mi beneficio, no solamente por mi beneficio, sino por el beneficio del cuerpo. Entonces es importante esas actitudes internas. ¿Por qué algunos crecen más rápido en gracia que otros? Por múltiples factores. Dios derrama un metrón, una medida de gracia sobre cada uno de nosotros, pero también está la responsabilidad interna de cada uno. Ser diligente, como dicen, due diligence, haga su diligencia. Persevere en la gracia. Escuche, pídale al Señor, ábreme mis ojos, no estoy entendiendo nada de lo que han hablado, pero yo recibo en mi espíritu que lo que se está declarando es la verdad. Ilumíname, Espíritu Santo, revélame la palabra, quiero abrazarla, quiero convertirme en esa palabra real y verdadera. Pero es muy importante las actitudes internas. ¿Cómo es o cómo son las actitudes internas que yo tengo en mi interior para recibir la palabra o rechazarla? Vimos cómo Jesús estaba delante de ellos. Ellos rechazaron la palabra porque lo conocieron a él como el hijo de José y María. Entonces, si yo conozco a alguien por el apellido que tenga o por los padres que tengan y está dispensando como una fuente gracia, pero yo digo, oh no, este es el hijo de María y este es el hijo de Pedro, ¿voy yo a recibirlo? No lo recibo. Perdón, no lo recibo por mis preceptos, conceptos internos. Entonces somos nosotros que nos perdemos el absorber la gracia que está siendo impartida. Y con esto voy concluyendo ya. Podemos ir a Juan, voy a leer nada más algunos versos de Juan capítulo 1. Voy a leer el 1, el 14, el 16 y el 17. 1, 14, 16 y 17. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 16. Porque de su plenitud tomamos, ¿quién? Todos. Algunos, no, todos. Gracia sobre gracia. Verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, ¿y qué? Y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús en su tiempo en la tierra como humano fue la encarnación suprema de la palabra de Dios. Y cuando la palabra es encarnada y se vive, entonces la gloria acompañará a la persona que obedece, porque la obediencia a la palabra se hace evidente en nuestras vidas. Quien obedece la palabra de Dios evidencia que ciertamente obedece la palabra. Así que podemos ir repartiendo podemos repartir el pan y el vino mientras voy concluyendo. Y Juan 1:14 declara lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta gloria manifiesta estará claramente marcada o llena de dos cosas. Esta gloria está llena de ¿qué? De gracia y verdad. Saben que la luz vino al mundo. La luz es la manera en la cual la gloria de Dios es exhibida. La gloria de Dios se exhibe a través de la gracia y la verdad. La gracia de Dios y la palabra de Dios no pueden separarse. No pueden separarse. Porque la verdad
y la gracia están intrínsecamente encapsuladas dentro de la palabra de Dios. Jesús, la palabra, el verbo encarnado, estaba lleno de gracia. Y la gracia nos llega la gracia nos llega a nosotros empaquetada en la palabra de Dios. En otras palabras, venimos y nos congregamos para nosotros poder recibir la gracia que Dios quiere impartirnos a nosotros. Pero no puedes recibir gracia si no la anhelas, si no la deseas, si no la das, si no la exactamente, si no le das prioridad en tu vida. Gracias por ayudarme. Si la palabra de Dios no es lo preeminente en tu vida, lamentablemente no vas a poder recibirla. Y la palabra es la vía por el cual nosotros recibimos la gracia. Y es la palabra hablada. Sí, estudiando la palabra, escudriñando, podemos alcanzar gracia. Pero es la palabra hablada que carga un aliento, que carga el ruaj, el aliento. Y usted dirá, ¿y Dios habla por medio de los hombres? Sí, Dios habla por medio de su Hijo. Como declara Hebreos, antes hablaba por medio de los profetas. Pero en estos tiempos, Él habla por medio de su Hijo. La gracia te alcanza a través de la palabra que te es hablada. Por eso nos sentamos, escuchamos, oímos, requete contra, oímos los mensajes, venimos los miércoles, desglosamos el mensaje del domingo, lo trituramos, lo metemos en un mortero y cogemos ese pan y lo machacamos. ¿Esa es una palabra correcta? Lo trituramos. Entonces los miércoles venimos, un hermano trae una porción, una porción de ese pan, otro trae otra porción y nos enriquecemos, pero todos estamos conectados a una misma palabra, todos oímos una misma palabra y nos convertimos en clones. No, no somos clones, porque cada uno de nosotros tiene una identidad. La identidad es única, cargar su imagen y semejanza y ser un hijo maduro. Esa es la identidad que estamos llamados a cargar. Ahora, la gracia se expresa de una manera muy, muy particular en la vida de cada hija. Así que si encarnamos la palabra por medio de aquel que Dios nos ha enviado, recibiremos la misma sustancia de la composición divina del Espíritu de Dios. Bueno, mis amados, creo que es reiterada múltiples veces que la palabra de Dios es el recipiente de la gracia y que la gracia viene expresada por la palabra de Dios. Así que vamos a continuar para el tema del partimiento del pan y del vino. Y de esa manera nosotros podemos ir recibiendo todo lo que Dios tiene para con nosotros. Damos gracias porque cada vez que nos reunimos conforme a como hemos aprendido en la palabra del Señor, nos reunimos a recibir la porción de maná que Dios tiene para con nosotros. Y algo que nosotros, no porque querramos hacerlo, sino porque lo vemos en las Escrituras, en Hechos 2:42, que la iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles se sostenía en 4 pilares. Número 1, la doctrina de Cristo, Hechos 2:42. La comunión de los santos, el partimiento del pan y las oraciones. Y cada vez que nos reunimos, nosotros partimos el pan. Anoche yo estaba visitando a un enfermo y sentí de parte del Señor mientras iba llegando a esa casa de nosotros partir el pan y el vino, de nosotros tener comunión. Leímos una porción de la palabra, oramos, compartimos un tiempo de coinonía y partimos el pan y el vino. ¿Y por qué lo hacemos? Porque Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Y cada vez que os reunáis,
Nosotros nos reunimos, ¿por qué? Nos reunimos porque Cristo es el epicentro de nuestras vidas, porque Cristo nos ha dado una familia y podemos entrar por esa puerta destrozados en nuestros corazones. Pero si usted se conecta a las múltiples imparticiones de gracia, saldrá por esa puerta diferente. ¿Cómo lo sé? Porque me pasa a mí constantemente. El simplemente entrar por esa puerta y un hermano darme una sonrisa cambia el horizonte de mi vida. Nosotros nos necesitamos tanto y no podemos vivir aislados. Gracias, hermano, por esa sonrisa. Así que quiero compartir con ustedes una palabra que mi hermano Gilbert me la tomó, pero él tiene derecho por cuanto es hijo. Podemos ir a Hebreos 4:12, que declara así. Mis amados, nosotros estamos en el día de la provocación y Dios desea con un bisturí hacernos cirugías espirituales. Tenemos ahora a nuestro hermano Isaac, que fue operado de las amígdalas, adenoides, el tabique se lo arreglaron, todo lo que estaba torcido se lo enderezaron a él. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, eso es lo que hace la palabra del Señor cuando venimos y nos sentamos. No podemos vivir aislados ni desmembrados del cuerpo. No podemos, somos un cuerpo y nos necesitamos. Entonces, Dios le da su palabra a ese cuerpo para enderezar lo torcido, para realinearnos, para hacernos cirugías espirituales, tanto en nuestro espíritu, nuestra alma y, ¿por qué no el cuerpo? El cuerpo también recibe las vibraciones de la palabra de gracia que es impartida. Y por eso Hebreos 4:12 declara, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Por eso hablé del bisturí. Y a veces esa palabra nos llega con anestesia o sin anestesia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo la palabra de Dios y la obra de su Espíritu Santo en nosotros nos puede genuinamente hacernos discernir los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Porque sabemos que nuestros corazones son perversos, ¿sí o no? Que son engañoso y perverso es el corazón del hombre. Hombre, mujer, humanidad. El Señor nos puede revelar a nosotros las intenciones erróneas. Por eso tomamos estos elementos de gracia. Son símbolos. Esto no es la Eucaristía. Aunque la palabra Eucaristía es una palabra en griego que habla de gracia. Pero no hablamos de la Eucaristía, saben, por un trasfondo cultural y religioso, que no mencionamos eso. Pero este pedacito de pan es un símbolo de que cuando nos reunimos en su nombre a recibir su palabra, nos aproximamos a la gracia de su palabra y a la gracia que cada hermano carga. También estos símbolos nos ayudan a nosotros en los momentos de debilidad, de confusión, de desánimo. ¿Y por qué no si tenemos algún síntoma de depresión? ¿Por qué no? Son símbolos, pero cuando recibimos el pan y la copa en humildad, reconociendo que fuera de su gracia nada somos y que hoy lo necesitamos a él más que ayer. Y que cualquier tribulación, crisis, angustia que nosotros estemos pasando, su gracia es más que suficiente para levantarnos. Su gracia es real. Es esa sustancia divina que nos redirecciona, que nos da la fuerza, la energía. Es como una turbina interior
que nos catapulta a la voluntad perfecta de Dios. Padre, qué privilegio tú nos das como tus hijos. Sentarnos en tu mesa y recibir de ti. Recibir de la composición de tu espíritu y alimentar nuestro espíritu de ti. Y que nuestra alma, al recibir esta palabra de gracia, pueda sanarse, liberarse de toda atadura, ligadura, de todo lo que nos impide avanzar como tus hijos que somos. Padre, estos símbolos, este pan y esta copa, que representa la copa, el nuevo pacto. Tú nos dices en Mateo 26 que tú bendijiste el pan, que partiste el pan y la copa y se lo diste a tus discípulos. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, de una manera simbólica. Y nos mandas a beber cada vez que nos reunamos. Porque esta copa representa ese nuevo pacto, con promesas gloriosas, que nos revela la posición que tenemos en tu mesa. La mesa de gracia, donde tu gracia se perfecciona en nuestras debilidades, nos hace fuertes. Reconocemos lo débil que somos, reconocemos lo frágil que somos, reconocemos la vulnerabilidad que cada uno de nosotros carga. Padre, que tu gracia, que tu palabra reordene nuestras pisadas, redireccione nuestras vidas para nosotros volvernos a colocar a tu diana, que es tu perfecta voluntad. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias, Padre, te damos por esta oportunidad. No hay competencia en la mesa del Padre, porque cada hijo y cada hija sabe, porque sabe que tiene un lugar reservado en la mesa de su Padre. Padre, gracias, porque cuando recibimos la identidad de hijo, nuestra alma entra en ese reposo. No tengo que usar ningún tipo de control, ni de manipulación, ni de intimidación, porque eso proviene del infierno. Pero tu gracia es divina. Tu gracia es tu misma sustancia. Y gracias por esa mesa que tiene nuestro nombre, porque somos tus hijos y tú eres un Padre fiel. Amada familia, comamos de este pan y bebamos esta copa, sabiendo que hay gracia suficiente para que nosotros seamos renovados en nuestro espíritu, alma y aún nuestro cuerpo en Cristo Jesús. Comamos. Nos podemos colocar sobre nuestros pies cuando estemos listos. Gracias, Padre. Fuiste el verbo en el principio. El misterio de tu gloria. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste
bajaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuosos sus nombres, majestuosos sus nombres, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuosos sus nombres, nada se iguala a él. Majestuosos sus nombres, no hay otro nombre. No hay otro nombre. Ora na ba 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 shatara ba 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 ba. Ora tarama soto lobo shitara ba ba ba. Ora ra ba 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 ba. Shitara ba shura la ba 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 ba. Ora ra ba 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 ba. Gracias, Señor. Padre, gracias. Gracias. Tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad.